SICOP, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, está llevando adelante una campaña donde se pronuncia contra las propuestas del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, respecto a la privatización de la salud pública y la eliminación de los derechos laborales conquistados. SICOP se declara en alerta en defensa de la salud pública y estos derechos. Lo tenemos en comunicación, tiene la gentileza de atendernos Aníbal Aristizábal, que es secretario general de SICOP, el gremio de trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires, para profundizar un poco sobre esta proclama que están haciendo. Aníbal, Pablo te saluda en La Patria y las Moscas, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Gracias por comunicarte. Saludo a vos y a tu radio audiencia. Por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, contanos, si bien está bastante claro el precepto, creo que vale la pena clarificar más, profundizar, tratar de comunicar a la población lo que implica esto, ¿no? Lo que implican estas propuestas de Milei. Sí, a ver, nosotros vemos con mucha preocupación que propuestas de estas características estén de una manera subrepticia, ¿no? Porque no, me parece que la comunidad no está dimensionando lo que significa la propuesta en sí de Javier Milei, y nosotros lo vemos con mucha preocupación porque entendemos que son experiencias que se han dado en diferentes países, y entendemos que los resultados son malos para la atención sanitaria, son malos porque implican un aumento de gasto de bolsillo de los usuarios, y son malas porque implican una mercantilización de la salud que desvirtúa el concepto de derecho y en la práctica lo transforma en algo que no hace al desarrollo de una población, valga la redundancia, saludable. Entendemos en este sentido que lo que hay que hacer es justamente profundizar el concepto de salud como derecho y mejorar aquello que tenemos hoy, que es una salud pública que tiene claramente falencias, que nosotros como trabajadores y trabajadoras de la salud lo vemos todos los días. Nos damos cuenta que en muchos casos no llegamos a garantizar el derecho, pero al mismo tiempo también vemos que hay un montón de prestaciones y hay un montón de situaciones que se pueden responder en forma satisfactoria, y garantizamos un derecho porque podemos ver que trasplantamos pacientes, podemos ver que tratamos efectivamente casos de trauma, podemos ver que estamos garantizando ILES y IBE, podemos ver que estamos garantizando control de niños sanos, podemos ver que estamos haciendo un montón de cosas, y ciertamente en esta vía, en este método de seguro, de voucher, este concepto de aseguramiento en salud, reduce todas estas prestaciones y las adecúa a las capacidades de pago o a la capacidad de endeudamiento del sujeto, y ya te digo, es una mala prestación sanitaria para la comunidad y es un aumento del gasto del bolsillo del usuario en una sociedad como la Argentina, que está profundamente empobrecida. Entonces me parece que la propuesta es una no propuesta, es una no salida, es peor salud para la comunidad y es pérdida de derechos para el pueblo. Entonces en ese sentido lo salimos a denunciar y no tenemos ningún tipo de prurito en decir que lo vamos a resistir. Sí, totalmente. Aparte, bueno, esto ya coexiste, ¿no, Aníbal? No sé, tenemos la salud privada, o en realidad la salud pública prestada por privados, y tenemos permanentes conflictos en las clínicas privadas. No sé, hace poquito estuvimos informando sobre un paro en la clínica La Trinidad, en Ramos Mejía, acá en el territorio. No es que la salud privada es la panacea donde todo brilla y todo funciona bien. También hay problemas con los turnos en la salud privada, 3, 4 meses de gente que paga mucho por esa salud privada. Así que esa solución, esa panacea que ofrecen ya existe en paralelo y demuestra no ser de ninguna manera tal solución. No, eso es correcto lo que vos señalás, porque inclusive aquellos que acceden al mejor servicio de salud privada, por decirlo de alguna manera, reciben una salud que es una salud mercantilizada, que es una salud que está desvirtuada, que no es la salud que debería ser, independientemente de los grandes abismos que hay, porque yo recién te mencionaba, bueno, en el hospital público garantizamos terapéuticas, para patologías oncológicas, para darte un ejemplo. Y eso está buenísimo y se tiene que profundizar, pero al mismo tiempo te tengo que señalar que con el advenimiento de terapéuticas como los tratamientos biológicos, la diferencia en la morbimortalidad de un paciente que accede en tiempo y forma
a un tratamiento biológico, mientras que hay otro que no accede, es abismal, y por diferentes dificultades de funcionamiento en los hospitales públicos, por ahí no podemos acceder con la continuidad que ese paciente merecería o que ese paciente requiere, y el resultado es que la mortalidad de un compañero trabajadora que se atiende en un hospital público con una patología oncológica grave es una, y un paciente que se atiende en un sanatorio privado que tiene un plan de salud X es otra. Entonces también tenemos que observar esa realidad y reconocerla como una problemática, pero tenemos que transformarla en el sentido de que ese derecho se efectúe para todos los trabajadores, las trabajadoras, todos los habitantes del territorio nacional, independientemente de su capacidad de pago. Y eso no se va a hacer con un voucher o con una privatización de la salud, sino hay que ir en el sentido contrario. Pero bueno, al mismo tiempo tenemos que mejorar aquello que estamos garantizando para que la comunidad sea, o sea, el hospital público se va a sostener y se va a defender en la medida que la comunidad la defienda. O sea, 15.000 profesionales de la salud afiliados a un sindicato no van a poder revertir esta tendencia privatizadora que no comienza con Javier Milei. Está muy bien lo que vos señalás, porque al día de hoy la propuesta CUS sigue en vigencia. Entonces tenemos que problematizar estas cosas. Tenemos que problematizar que el sistema de salud que tenemos hoy es un sistema fragmentado, ineficiente, y es un sistema que tiene la mayor parte de su legislación se sucedió en momentos no democráticos, como el Plan Samo, que es de la dictadura, o con las regulaciones menemistas de los 90. Entonces tenemos que tener una discusión seria acerca de qué salud queremos garantizar al pueblo y a través de qué sistema de salud lo vamos a hacer. Y esa discusión lamentablemente está totalmente obturada, y es el debate que tenemos que dar de cara a la comunidad y de cara a los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Sí. Estamos con Aníbal Aristizábal, secretario general de SICOP, la Asociación de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires. Aníbal, durante la pandemia se había llegado a esbozar una discusión sobre la unificación del sistema de salud. ¿Sobre eso qué postura tiene el gremio? No sé, sí. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había disparado ese debate en el medio de la pandemia, después se esfumó todo en las problemáticas que tiene el país, ¿no? Totalmente. No, nosotros, de hecho, en la provincia de Buenos Aires ha habido algunos esbozos de integración que nosotros vemos con muy buenos ojos, por ejemplo, la provincialización de hospitales municipales o la integración de diferentes espacios de alguna manera públicos o estatales para que coordinen mejor con los efectores públicos de salud. En este sentido, me parece que el camino es la profundización de ese proceso. Nosotros somos partidarios de que el sistema de salud se tiene que integrar. Nosotros tenemos una posición histórica que es la posición de un sistema único de salud, pero al mismo tiempo no somos dogmáticos en ese aspecto, y entendemos que hay que empezar una negociación, ¿sí?, con diferentes sectores, pero en un sentido que vaya a garantizar más derechos a la comunidad y al mismo tiempo que respete y considere los derechos del equipo de salud que está efectivizando ese derecho a la salud de la población. Porque la realidad es que en la medida que vayan desarrollándose hospitales que están por fuera de una integración del sistema de salud y que generan mayor disparidad y mayor fragmentación, nosotros vemos que no tenemos un norte, o no estamos yendo en un camino claro. Me parece que hay que retomar el debate de la integración del sistema de salud y ver qué salud vamos a brindar a la población, en qué condiciones, y avanzar en ese sentido. Pues yo la verdad es que veo muy bien la provincialización de sectores municipales de salud, pero veo con mucha preocupación que sigan surgiendo hospitales SAMIC, que la ley SAMIC es una ley de la dictadura de Onganía, que es el puntapié inicial de la privatización de la salud en la República Argentina. Digamos, el primer paso de desregulación, de descentralización efectivo a través de una ley después de la fusiladora fue la ley SAMIC de la dictadura de Onganía del 66. Entonces, tenemos que retomar ese debate y tenemos que ir hacia una integración que garantice el derecho a la salud de la comunidad y garantice el derecho de los trabajadores a poder desarrollarse en un empleo y que no se enfermen y no se mueran pluriempleados como está sucediendo hoy en la República Argentina. Sí, ese es el debate que tenemos que dar. Totalmente, ese es el debate que está en marcha, que están dando los trabajadores y las trabajadoras. Aníbal, en la pandemia, se vio bien claramente, ¿no? Las clínicas privadas en un momento se saturaron y pacientes que pagaban su cuota por su salud privada terminaron siendo derivados, internados en hospitales conurbano bonaerense. Clínicas de capital mandando pacientes con COVID
a hospitales públicos del conurbano bonaerense o a centros que había armado el Estado para la atención. Uno pensaba que después de esa claridad que nos dio la pandemia, íbamos a salir distintos, ¿no? Valorizando la salud pública, también la educación pública, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿qué pasa políticamente? Y ahí te pido una mirada política desde tu lugar de representante gremial de los laburantes de la salud. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa que salimos para el otro lado completamente distinto a lo que la pandemia nos mostraba como enseñanza? Y a mí me parece que faltó decisión política en ese aspecto, pero faltó decisión política, porque el problema es que la salud va más allá de la salud, tiene que ver con presupuesto y tiene que ver con capacidad real de dar una respuesta monetaria a una necesidad insatisfecha. Y en ese sentido se requiere más presupuesto y se requiere mejor distribución del presupuesto. O sea, se tiene que avanzar en una... ¿Por qué no tenemos producción pública de medicamentos para garantizar la atención de los fármacos que requiere el 80% de la población, que perfectamente podríamos desarrollarlo? Porque no hay decisión política, como tampoco hubo decisión política para avanzar sobre la hidrovía, para que tengamos nosotros control sobre los recursos que generamos en nuestro país que se van por el río Paraná. Tampoco con la expropiación de Vicentín. Bueno, faltó decisión política y de alguna manera explica el fracaso de este gobierno y explica el auge de este fenómeno que es Javier Milei. Pero déjame agregarte un elemento, cuando vos bien me preguntás en el marco de la pandemia, vos fíjate en lo insuficiente que es el mercado para dar una respuesta en términos de salud, en términos de derecho a la salud de la población, porque por ejemplo, ¿por qué el mercado tendría la necesidad de poner un hospital o poner una sala de primeros auxilios en un pueblo que tiene 1.000 habitantes o 10.000 habitantes o 50.000 habitantes? Sí. ¿Cuál es la necesidad del mercado de hacer eso? ¿Cuál es la necesidad de garantizar respuesta en la accidentología vial? ¿Por qué es el Estado, por qué la salud pública es el que hace vanguardia en la accidentología? ¿Por qué cuando tenés un accidente en una moto no vas a un sanatorio privado a atenderte en un primer momento? Porque no es rentable, porque el mercado no tiene ningún interés en garantizar el derecho a la salud de la comunidad. Para eso tiene que estar la salud pública, para eso tiene que estar el Estado, y para eso la comunidad tiene que defender lo público a través de sus organizaciones de trabajadores. Me parece que es claro el ejemplo que te menciono, y es claro el ejemplo de la pandemia. El mercado no podía dar respuesta, porque sencillamente el mercado no puede dar una respuesta donde no hay un negocio. Y la salud no es un negocio, es un derecho. Hay que entenderlo así y hay que repudiar estas propuestas que son espejitos de colores, sí. Porque va a significar para la población peor atención sanitaria. Totalmente. La salud es un derecho y la educación es un derecho. Es de la educación de donde vienen los médicos, las médicas y los profesionales de la salud también, así que está todo ligado. Aníbal, te agradecemos mucho. En una frase, ¿cómo es la campaña? ¿Qué acciones van a tomar? ¿Cómo se hace a visibilizar? No, nosotros tuvimos una reunión el viernes en el Consejo Directivo Provincial y más o menos caracterizamos esto que te estoy mencionando y preparamos diferentes flyers y cartelería y lo que estamos transmitiendo a las seccionales del sindicato es que desde cada realidad hospitalaria, desde la capacidad de respuesta que tenga cada sector, se hagan diferentes actividades de difusión y concientización con la comunidad, que van desde una radio abierta, repartir un volante, pegar un cartel, charlar con los pacientes en los consultorios externos. Bueno, que cada seccional encuentre la forma, pero que en definitiva hagamos una campaña efectiva para poner en evidencia que lo que nos están ofreciendo no es una respuesta y por el contrario es un veneno disfrazado de remedio, es un problema disfrazado de solución. Aníbal Aristizábal, secretario general de SICOP. Aníbal, gracias por este rato. Gracias a vos, Pablo, que tengas un buen día. Un buen día. Ahí pasó el dirigente gremial de los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires. Campaña contra las propuestas llevadas adelante por el candidato Javier Milei respecto a la privatización del sector público de la salud, de los vouchers para atenderte, de que el mercado se haga cargo de curarte y de brindarte la salud que necesitas en cada momento de la vida, cosa que hay Aníbal Aristizábal con varios ejemplos nos demostró no existe en la realidad.